Oye, Nat, ¿supiste que va a venir Belanova a la Ibero? Sí, lo vi en la semana en TikTok. ¿Te Me gusta enteré. Belanova? Pues sí me gusta, pero siento que ya fue el boom de Belanova. Sí, totalmente, pero oye, ¿no quieres cantar? Sí, no quiero ser esa mujer. No me acuerdo de esa. No. O sea, no sé si decirte entonces si me gusta o no Belanova. Muy mal, muy mal. Yo que te iba a invitar para recordar viejos tiempos. Eso sí se me antoja, recordar viejos tiempos. Lo malo es que ya no existe Big. Ya no existe Big. Mal. Pero No. podemos tomar en la banqueta, como cuando En ibas termos. en termos. De que la caguama banquetera en termos. Ándale. Ahí con el vodka del Seven. Hola, mi nombre es Diana Díaz. Bienvenidos a Andamos Dialogando, el podcast de Anda México. Estoy aquí con mis compañeros Fernando Franco, Santiago Dávalos y, bueno, con nuestra invitada que todavía no voy a presentar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la agenda de género en México y a nivel mundial. Y bueno, para ello estamos con Natalia Rivera Díaz. Natalia es una abogada especializada en derechos humanos y asesora en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde hace varios añitos. Y bueno, ella nos va a platicar sobre la compleja situación actual de la agenda de género. Actualmente ella ha desarrollado experiencia en litigio e investigación ante instancias nacionales e internacionales. Ha elaborado instrumentos recomendatorios y de mediación con víctimas y autoridades. Su trabajo se enfoca en áreas como acceso a la justicia, derecho de las personas jóvenes, libertad de expresión y equidad de género. Natalia ha observado con preocupación una tendencia global de retrocesos en derechos ya conquistados por mujeres, impulsados por una falta de sensibilización institucional y la legitimación de discursos discriminatorios. Pero bueno, bienvenida, Nat. ¿Cómo Hola, estás? mucho gusto. Bueno, no, mucho gusto no, porque ya te conozco. Pero es lo que una siempre dice para empezar. Sí. O educación, ¿no? Exacto. Educación. Pues bienvenida, Nat. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? ¿Ustedes qué tal están? Pues bien, aquí. Pues empezando con este tema que nos importa mucho porque es semana de la primera semana de marzo, 8M, estamos a 8 días de salir a marchar. De ir a marchar, de este gran suceso que pues creo que como mujeres nos gusta, ¿no? O sea, es un momento donde hay muchísimo movimiento pues emocional, pues de recordar como pues que no estamos todavía donde queremos, ¿no? Creo que es una buena parte de decirlo. Y bueno, en este sentido, Nat, ¿tú cómo ves ahorita el estado actual de la agenda de género a nivel mundial, ¿no? No solamente América Latina, México, sino en general? Recordamos cómo en la pandemia hubo, justo como hablábamos, hubo un boom antes de pandemia y durante la pandemia. ¿Y ahorita en dónde estamos? Nos fuimos apagando. Nos fuimos apagando. Sí. No, pero bueno, ¿cómo lo veo? Lo veo con preocupación, sobre todo a nivel mundial. Creo que la creciente llegada de presidentes de extrema derecha en muchos países, Estados Unidos, en Alemania también acaba de ganar, en Argentina con Milei. Entonces creo que con preocupación, porque yo sí creo que hay un retroceso en la agenda de derechos de las mujeres. Pero antes de abordar como todo lo que queremos decir, me gustaría regresarnos un poquito para primero definir qué es género y qué es sexo, ¿no? Okay. Creo que normalmente tenemos esta confusión como entre estos dos conceptos que nos han llevado también a exclusiones, a discriminación, a violencia. Sí, totalmente. Ilústranos, Nat, ¿qué es el género? Bueno, primero, género es todas las identidades, roles, atributos que una persona tiene. Entonces es un constructo social que tiene que ver con la historia, con el momento actual, con la sociedad, con todo lo que construimos. Mientras que el sexo es el sexo biológico, que está determinado por 4 factores, que es el genital, el gonadal, el hormonal y el genético. Es decir,
si tienes ovarios o testículos, si tienes progesterona o testosterona. Pero además de esos dos conceptos que creo que es muy importante que sepamos identificar, también me gustaría hablar de la identidad de género y la expresión de género. Ok. La identidad de género es cómo te vives tú hacia adentro. Entonces, normalmente responde a esa pregunta, mientras que la expresión de género es cómo te ves hacia afuera. Uh-huh. Entonces, pasa mucho que puede ser una persona, una mujer de sexo biológico, pero tu expresión de género es más masculina o es entre masculino y femenino. Y tu identidad puede ser mujer. Uh-huh. Entonces creo que es importante que tengamos esos 4 conceptos como muy muy claros, porque creo que se confunde normalmente cuando hablamos de violencia o discriminación en contra de las mujeres. Sobre esto también, como una acotación al margen, me gustaría decir que la semana pasada, bueno, más bien esta semana, el Congreso de la Ciudad de México reconoció ya a las personas no binarias. Okay. Está ya en las leyes, entonces creo que eso también es un llamado como hacia avanzar, hacia destruir estos binarismos que normalmente tenemos, como o eres hombre o eres mujer, cuando en realidad hay un espectro como muy amplio entre esas dos cosas. Sí, totalmente. Igual algo que me gustaría que nos contaras un poco es cómo ves tú lo que es el feminismo y por qué estamos hablando de estos 4 conceptos cuando estamos a miras del Día de la Mujer, ¿no? O sea, porque muchísima gente dice, pues, ¿qué tiene que ver género? ¿Qué tiene que ver tu identidad cuando estamos hablando del Día de la Mujer? Y creo que es muy importante que dejemos esa parte. Sí, creo que, bueno, la lucha principal de los feminismos, que también creo que es muy importante que hagamos la acotación de que se hablan en plural, porque no hay un feminismo, ¿no? Cada mujer, lo vivimos de forma distinta. Totalmente. Y tenemos nuestras prioridades distintas y nuestra agenda distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dentro de todo eso hay un común, que es que buscamos la equidad de género. Uh-huh. La equidad, entendida como que ves las diferencias entre las personas, ¿no? Que no es lo mismo que igualdad, porque igualdad es darle a cada quien lo mismo. Sí, sí, sí. Mientras que equidad sí se pone esos lentecitos de perspectiva de género, esos lentecitos de, es una persona con discapacidad, es una persona indígena, es una niña, es un niño, para hacer las diferencias, pero que todos tengamos acceso a los mismos derechos. Es importante hablar de esto porque pues la equidad de género en lo que se construye, como lo decía hace un segundo, es en el género. No en que si naciste mujer o naciste hombre, sino en el género que normalmente nos ha colocado a las mujeres, sí, en una posición inferior. Donde normalmente estos constructos sociales nos hacen pensar que las mujeres son cuidadoras, son tiernas, son amigables, son sumisas, mientras que los hombres son proveedores, no pueden llorar, tienen que ser fuertes. Sí, tienen que ser el macho alfa, ¿no? Exacto, esta sí. situación. Sí. Sí, justo. Entonces, también ver eso que la equidad, la lucha por la equidad de género nos afecta a todas, todos, todes, ¿no? Correcto. Todos tenemos que impulsar esa agenda, a todos nos afecta esa agenda. Entonces, creo que eso es un tema para que sigamos trabajando. Y pues creo que esa es la razón por la que hablamos de equidad de género y no equidad de las mujeres, sí, ¿no? Porque lo que nos preocupa son los estereotipos, los roles, los atributos que se le ponen a las mujeres por ser mujeres. Sí, correcto, porque creo que es esta parte, y bien lo decías, de los feminismos, ¿no? O sea, claro, hay el feminismo trans, feminismo blanco, o sea, cada quien pues, su propia batalla, ¿no? Pero dentro de eso, al final, pues todos sufrimos lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que digas, es que un hombre no puede llorar o un hombre no puede expresar sus emociones, pues la verdad es que es algo que a la larga afecta a todas las relaciones interpersonales que va a tener ese hombre, o sea, llámese con su familia, con su mamá, su hermana, pero también en relaciones de pareja o en el trabajo, que a la larga hacen cosas desastrosas que no deberían de suceder, y hay muchas veces que creo que para los hombres les cuesta ver esta parte, pero también creo que como mujeres hay veces que decimos, esta solamente es nuestra lucha
Y no, tiene que ser una lucha para todas, todos y todos, como bien dices. Y sobre todo creo que dejamos luego de parte eso y a las infancias. La verdad, sí siento que nuestras infancias luego se nos olvidan. Sí, son de los grupos más olvidados. Y ahorita que decías esto de cómo afecta a los hombres para toda la vida, yo me voy a autoexhibir. Pero justo creo que cuando yo estaba en universidad yo decía mucho como, no, pues que se eduquen. Yo no los voy a educar, como yo no tengo la responsabilidad de enseñarle a los hombres como por qué les interesa esta lucha o por qué tienen que estar como de este lado del equipo, ¿no? Y creo que con el tiempo me he dado cuenta que esa tampoco es la respuesta, ¿sabes? Creo que tenemos que justo sí como avanzar y, por ejemplo, este podcast y la difusión y socializar la información para todas, incluidos los hombres, creo que nos conviene para avanzar en esa lucha hacia la equidad. Sí, correcto. Oye, y hace rato que estabas hablando que ya se reconoció en la Ciudad de México esta parte de los derechos, las personas no binarias. ¿Cómo ves eso en contraposición con lo que pasa en Estados Unidos, que ahora las personas trans ya... No sé cómo se llama esta actriz de Euphoria, que es trans y o sea, bueno, justo es mujer trans y ahora le pusieron en su pasaporte que era hombre. Sí, vi su video en TikTok. Sí, justo. Y creo que es algo pues que marca mucho, ¿no? O sea, esta diferencia y lo que está pasando a nivel global. ¿Tú cómo ves esta parte de...? Pues ya habíamos ido un paso adelante, ¿no? Ella ya era reconocida como una mujer de manera legal y de repente llega Trompitas y para atrás, mija. Es que yo pienso que, bueno, la Ciudad de México sí creo que es una ciudad vanguardista en esos temas. Ajá, somos una ciudad progre. Al final fue el primer estado donde pues se permitió el aborto, el matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Pero pues creo que lo que pasa en Estados Unidos tiene que ver mucho como con el odio irracional que empezó hacia la agenda woke, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Okay. Creo que hace poco escuchaba un discurso de una diputada en España que decía como, ahora ser defensora de derechos humanos es woke. Ahora creer en la igualdad de género es woke. Ahora creer en el aborto es woke. Sí. Todo se volvió woke, ¿no? Ser una persona decente es ser woke. Exacto. Justo. Entonces, creo que ante esa ola que empezó a crecer, surgieron estos personajes de extrema derecha que también surgen por otros factores, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, en Estados Unidos tenían un problema, bueno, tienen, ¿no? Porque no se ha resuelto en los 100 días que lleva Trump, o no sé cuántos lleva, pero tienen un problema económico, tienen un problema de migración también, y que muchas veces la extrema derecha pretende ser la respuesta a esas nuevas problemáticas, pero pues anulando derechos humanos, ¿no? Y hay un estudio que dice que las personas votamos por el factor económico y no nos importa nada. Sí. Y creo que ese es el ejemplo de personajes como Trump o como Milei, que también prometió que iba a arreglar toda la inflación de Argentina y luego les dijo, métanlo a criptomonedas y se fue todo ahí. Y los caño, los estafó. Pero que justo surgen por otras problemáticas, pero en el paso se arrastran todos los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI, como las mujeres trans, ¿no? En esa intersección. Sí, totalmente. Y justo hablando de esta parte de los derechos, ¿cómo nos comentabas, ¿no? Que sí crees que hay un retroceso y hablábamos en tu semblanza de esta parte que falta la sensibilización institucional. ¿Tú cómo lo ves en esta parte, cómo se relaciona con el avance institucional, ¿no? O sea, a nivel global y los tratados internacionales, o sea, tenemos muchísimos recursos, pero ¿qué está pasando? O sea... Sí, creo que aunque decía que la Ciudad de México es una ciudad progre, por decirlo de esa forma,
al final creo que hay como dos cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Por un lado tenemos sí el reconocimiento de la igualdad formal, que es justo todos estos instrumentos que tenemos, la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General para acceso a una vida libre de violencia. Siempre me cuesta mucho trabajo el nombre de esa, Está muy largo. ley. Sí. Entonces tenemos ese camino como de igualdad formal, de políticas públicas, que también no deja ser de un medallero de los diputados y diputadas, como de ya logramos esto, me pongo la medallita y creo que con cambiar una ley o con hacer alguna reforma ya... Se armó. Sí, ya se armó. Y por otro lado, en la ciudad también tenemos como una creciente violencia hacia las mujeres, especialmente hacia las mujeres trans, ¿no? Digo, no dejamos de tener 11 feminicidios al día en México. No sé si vieron el caso, por ejemplo, de la mujer trans golpeada en la Alameda la semana pasada. Y justo los policías, antes de golpearla, lo que dicen entre ellos es: golpéala, es un vato, ¿no? Entonces, que justo ahí están los estereotipos de género, ahí vuelve a cruzar la violencia en contra de las mujeres, porque no la violentaron por ser mujer de sexo biológico, sino la violentaron por los estereotipos de género que hay alrededor de la construcción del ser mujer. Sí, justo, yo recuerdo en algún momento en una clase en la universidad que justo me enseñaban cómo cuando las mujeres trans, cómo es como si bajaran de un peldaño, por así decirlo, porque pues son hombres biológicos que deciden pues se identifican como mujeres, y es como si bajaran, ¿no? Como si fuera un estatus menor, y por eso sufren muchísimo más violencia que los hombres trans, que pues como si subieran ese escaloncito, ¿no? Porque sí. Es como, está cambiando a algo mejor. Pues no sé, sí, no creo que sea correcto decir eso, pero no sé explicarlo de otra forma. Sí, y justo eso es por los estereotipos que hay. Entonces, por eso nos conviene a todas hablar sobre género y no sobre el sexo. Que aquí también quiero contarles que justo el comité CEDAW, que es el Comité para la Convención contra las formas de discriminación de la mujer, sacó una convocatoria para elaborar una recomendación. Esta recomendación es sobre los estereotipos de género. Entonces tú, como cualquier persona, cualquier institución, podía mandar sus comentarios para decir qué le faltaba a esa recomendación, cómo se podía mejorar o por dónde se tenía que ir. ¿Qué hacemos? Uh-huh. De los 50 comentarios que publicaron, 40 eran sobre el borrado de mujeres y cómo las mujeres trans no tenían derechos. Entonces, que en lugar de decir estereotipos de género, por favor dijeran estereotipos de sexo, ¿no? Y eso es una tendencia totalmente contradictoria contra los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Justo aquí tengo un dato que a nivel mundial se ha alcanzado solamente el 68.4% de paridad de género. O sea, que justo lo que dices, o sea, hablamos de género, no de sexo. Uh-huh. Y como que la gente, eso siento que bien dices, o sea, no lo logramos entender. O sea, creo que hay una situación muy compleja en términos, pues, de literal del término, ¿no? O sea, de la palabra, ¿no? Sí, creo que la confundimos y también creo que ahí cabe una parte de responsabilidad de nosotras, ¿no? De quienes estamos en esa agenda y quienes estamos como en la lucha por la igualdad y no discriminación, por socializar el término de género, ¿no? Y como darle paso y cambiar la página para dejar esa discusión atrás, porque además creo que justo esa discusión es la que nos tiene sin avanzar en las cosas que realmente necesitamos avanzar, ¿no? Al principio me preguntabas que cómo veo la situación de los derechos de las mujeres en la Ciudad de México, y que creo que es a nivel mundial. A nivel mundial, sí, a nivel mundial. Y digo, antes de empezar a grabar, decíamos que yo creo que tiene que ver mucho también con los feminismos, ¿no? Como esta lucha que estamos teniendo entre nosotras mismas de a ver quién tiene la razón. ¿Quién está correcta? Sí, y eso nos está... dividiendo, entonces no podemos hacer frente a este gran monstruo que se llama patriarcado, que nos afecta a todas, todos, todes, y también pues está desviando la atención
y refuerza los discursos como machistas y misóginos de, ya ves, entre las mujeres no se pueden poner de acuerdo. ¿Cómo? Somos enemigas. Sí. Sí, claro, una mujer no apoya a otra mujer, no puedes tener amigas, toda esta parte. Porque, o sea, bueno, yo no sé si a ti te pasó cuando era chiquita, pero yo sí crecí con esa idea, ¿no? Que no podía tener realmente amigas. Sí, sí. Era más cool ser un niño con los niños. Que te llevabas más con los niños. Sí. Totalmente. Oye, y cambiando un poquito ya a este tema, ¿no? Ya empezamos a hablar un poco de Ciudad de México, pero en términos de Latinoamérica, de México, ¿tú crees, más bien, cómo crees que operan estos movimientos de antigénero en Latinoamérica, en México? ¿Cómo los estás visualizando tú? Yo creo que América Latina y México todavía siguen siendo un estandarte en la lucha contra eso. Si bien sí hay movimientos de ese tipo, por ejemplo, el 8 de marzo es la marcha, pero el 9 de marzo está convocada una marcha contra el borrado de mujeres. Entonces, creo que sí hay, o sea, hay una tendencia, pero creo que América Latina, México siguen todavía medio salvándose de lo que se avecina en otros países como Estados Unidos y Europa también. Sí, bueno, pero en el caso de México tenemos ¿cómo se llama este hombre candidato presidente? Eduardo Verástegui. Ándale. O sea, perdón, digo. Aquí hacemos siempre invitaciones a cualquier persona que mencionamos, está cordialmente invitado a desmentirme, pero, o sea, que tengan a Eduardo Verástegui aquí, venimos aquí, todos juntos, todas juntas, pero no, o sea, justo tenemos pues personajes así que, bueno, ¿qué me dices de eso, no? O sea, al final... o sea, tiene mucha popularidad hasta donde sé el hombre, y yo no me lo explico honestamente, pero pues bueno. Sí, no, o sea, preocupa porque digo, aunque pienso que sí sigue siendo la Ciudad de México, México y América Latina todavía un espacio medio salvable dentro del contexto mundial, sí, por supuesto hay un crecimiento impresionante de la ultraderecha, ¿no? Porque Eduardo Verástegui es nuestra ultraderecha. Y también por ahí como diputados del PAN, y otros personajes que también, digo, traen una agenda muy contra derechos. Sí. Pero pues creo que independientemente de eso se sigue avanzando por esta línea de igualdad formal que te decía, ¿no? Que eso no nos salva de ser un país ultramachista, de tener 11 feminicidios al día, de la discriminación que viven las mujeres. Sí, o vivimos las mujeres. Vivimos las mujeres, sí, completamente. Y justo hace rato que estábamos, antes de que empezara el podcast, que estábamos hablando de... Nat y yo estudiamos juntas, por si no lo han notado, a lo largo de este episodio, Nat y yo estudiamos la universidad juntas, y a nosotras nos tocó la pandemia. A mitad de la carrera más o menos. Nuestro último 8 de marzo en la universidad, pues estaba el boom, ¿no? De el Me Too, no estás sola, todas estas partes. Y ahorita que justo estamos grabando en nuestra universidad, llegamos y no hay pues nada, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos... Hace ya unos años. Hace unos años, ese último 8M, o sea, había tendederos, paliacates por todos lados, o sea, muchísimas manifestaciones del 8M, muchísimas convocatorias para la marcha, para hacer paros activos, y ahorita, pues no hay nada. ¿Tú cómo ves eso? O sea, ¿a qué crees que se deba esta situación? Creo que hay un desencanto por el feminismo en estos últimos años, que también se refuerza por cosas como, no sé si se acuerdan de hace 15 días más o menos, que salió un video de una chava en un Uber, que le dice al cuatito conductor que lo va a denunciar por violencia de género cuando el conductor no estaba haciendo nada.
Creo que ese tipo de expresiones no ayudan para nada al movimiento, a los movimientos feministas. Y creo que entonces se vive en general un desencanto también hacia el feminismo. Y en el caso particular, por ejemplo, de la universidad, creo que es importante no dejar pasar que también hay un grado de responsabilidad institucional. ¿Sabes? O sea, la escuela también tendría que promover que sus alumnas salgan, la escuela también tendría que promover espacios inclusivos, tendría que promover, o sea, esta escuela y todas las escuelas. Todas. Tendrían que promover que las mujeres se sientan en la confianza y con la seguridad de marchar, de expresarse, de colgar su pañuelo si eso es lo que quieren. Entonces creo que también hay un grado de responsabilidad institucional que hay que nombrar. Sí, claro. Yo recuerdo que incluso después de esos tendederos, porque hubo como una tendencia en el 2021 de tendederos universitarios aquí en México, y me acuerdo que era un tema, porque en varias escuelas, que no voy a decir su nombre para no fumar, pues las quitaron, los bajaron, sí. los quitaban y tenían que quedarse en vela para que no quitaran nombres, o sea... No, y además, digo, los que no quitaron tampoco hicieron mucho, solo dejaron ahí que sucediera la expresión del tendedero, pero no había pruebas. No hay consecuencias. No había pruebas, solamente a una persona le tocó aquí. Sí, completamente. Y justo, bueno, en este tema, Nat, ya resurgiendo la ultraderecha, estamos como perdiendo ese momento, ¿no? De mucho punch que hubo 2020, yo voy a decir 2020, 2021. Justo aquí tuvimos una pequeña pausa y me recordaba mi productor un dato importante, que solamente 14 países latinoamericanos han implementado leyes de paridad de género. Pero ¿por qué tenemos esta situación pues tan contradictoria, tan distinta, ¿no? O sea, pues por un lado estamos muy progres, muy pro aborto, muy equidad, y por otro lado tenemos a Milei. Y a Bukele. Justo, se me había olvidado. Pues yo lo explicaría por 3 nuevos factores que no son nuevos, sino más bien les estamos poniendo atención en este momento. Okay. Creo que y que va a sonar que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver. A ver. El primero es la migración, el segundo es el cambio climático y el tercero es la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Estos 3 factores y el desarrollo que cada uno ha tenido, el tema de migración que todos los países tenemos y que América Latina es justo uno de los principales cruces migratorios para las personas, han llamado a estos nuevos nacionalismos, por decirlo de alguna forma, entonces a cerrar fronteras, es que todos quieren tener más derechos que nosotros, entonces han llamado a este proteccionismo que tienen países justo como El Salvador y Argentina. Sí. Entonces creo que eso ha alimentado y ha hecho que crezca esta derecha, ¿no? Y que nos está salpicando, creo que no a los niveles que por ejemplo en Europa ya hay, pero que claro que está llegando a América Latina y que creo que tenemos que fortalecer mucho el trabajo en territorio, el trabajo como lo que hacen en ANDA, justo, para darle sentido como a estas nuevas, a las juventudes, a los niños, a las niñas, de cómo podemos aspirar a un país mejor, a un continente mejor. Sí, totalmente, o sea, creo que, o sea, siempre decimos, ¿no? O sea, las infancias son el futuro. Pero yo realmente lo creo, o sea, no es cliché, ¿no? Sí creo que nuestras infancias están en una posición muy vulnerable, ¿no? Creo que como decíamos al inicio, están muy olvidados, por un lado, pero por otro también están en una situación donde son muy susceptibles a todo lo que se ve, ¿no? Y sobre todo por esta tendencia, ¿no? De estar en redes sociales, TikTok, todo eso, pues ¿qué es lo que están viendo, no? Nuestras infancias, que está muy bien que encarceles a 1,000 personas en El Salvador y les dejes sin derechos humanos, o sea, y eso hace que no haya crimen y que mejore
el país o pues que vean que hay otras opciones, ¿no? Que podemos tener un mundo mejor para cualquier persona. Sí, 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 sí. Por eso creo que justo estas tres tendencias como migración, cambio climático e inteligencia artificial han llamado mucho al proteccionismo y justo a tener políticas donde ya ni siquiera hay un mínimo respeto por los derechos humanos, ¿no? Sí, totalmente. Oye, y bueno, a ver, la parte migratoria, explícanos, ¿cómo la ves? ¿Por qué lo crees como una situación? Pues creo que a la fecha no hemos llegado como estados, como países, a un consenso sobre cómo hacerle para tratar el tema migratorio, ¿no? Uh-huh. Creo que es claro que pues todas las personas tenemos derecho a la movilidad. Sí. Todas las personas tenemos derecho a buscar una vida mejor, y ahí vienen también, hablando del 8M, mujeres, vienen niñas, que por ejemplo en México cada vez vienen más niñas no acompañadas, vienen personas LGBT, mujeres con discapacidad, y que ahí hay pues también un doble factor de discriminación, ¿no? No solo las discriminan por ser mujeres, sino también las discriminan por ser migrantes. Pero creo que ese llamado a cerrar fronteras es una respuesta a que no, o sea, que sí se está saliendo de control, como el tema migratorio en todos los países, sí, y que nadie tiene la respuesta de cómo atenderlo, porque al final los recursos económicos, humanos, tal, sí son finitos, ¿no? Sí se acaban. Entonces creo que eso nos llama como a estas nuevas derechas también. Sí, y justo eso que mencionas, o sea, es finito, o sea, hay un limitante en nuestros recursos de cualquier tipo, sí. Y luego no podemos con lo que tenemos, ¿no? Trabajar pues de una manera correcta y sí creo que no hay una respuesta todavía al tema. La verdad lo estaba pensando en lo que le estaba diciendo y decía, no, o sea, no lo veo. Y la parte del cambio climático, cuéntanos. Bueno, creo que América Latina en especial y bueno, otras regiones también se han visto muy afectadas por el cambio climático, pero a costa de las grandes potencias, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en Guatemala no contamina ni un cuarto de lo que contamina Estados Unidos, ¿no? Sí. Y aún así son de los países afectados, ¿no? Toda la franja. Pues creo que justo esto también nos ha llamado, uno, a exacerbar las desigualdades, pero también a ponerle freno a las relaciones entre países, ¿no? Y eso hace que por ejemplo, como Estados Unidos, que se salió del Acuerdo de París, sí. Se salió de la OMS también. Pero eso sí. Sabíamos. Sí. Se sabía. Pero entonces es a costa de otros países, claro. ¿no? Y otros países son los que lo siguen pagando y pues viene ahí la oportunidad de la derecha de decir que ellos lo van a hacer diferente. Qué curioso, yo pensé que me ibas a hablar más bien sobre el tema de cómo impacta a las mujeres en general y a las infancias, pero me parece muy interesante cómo le planteas, porque creo que es una situación un poco más global, pero no hay que olvidar que el cambio climático le afecta principalmente a nuestras infancias y a las mujeres. Sí, a las mujeres. Y además a las personas en situación de pobreza, ¿no? Y en situación de pobreza, siempre son las más afectadas y lo podemos ver en fenómenos naturales, como aquí en México, pues siempre las casas que se destruyen, los plantíos que se destruyen son de la gente con menos recursos económicos. Sí, totalmente. O sea, aquí en México me parece que el 30% de nuestra población no tiene agua potable, o sea... Y que además muchas son mujeres. Y muchas son mujeres, pero en situación de pobreza, sí. ¿no? O sea, sí, que ahí justo es doble factor de discriminación. Sí. O sea, no te discriminan solo por ser mujer, sino por ser mujer y pobre. Sí, correcto. ¿Y el tema de la IA? Es un poco lo mismo. Siento que la inteligencia artificial principalmente está siendo desarrollada por países europeos, uh-huh. Por potencias, ¿no? Entonces... Esto pues justo llama a cerrar fronteras, a la alfabetización digital, porque digo, países como en Latinoamérica hay muy poco porcentaje de alfabetización digital. Sí. Entonces creo que eso es la oportunidad que justo más combinada con la desinformación, que también es una agenda muy importante para
para las derechas, ¿no? Sí. Las derechas siempre aprovechan la desinformación, los bots creados con inteligencia artificial, las cuentas fake para crecer su discurso nacionalista de derecha y antiderechos humanos. Sí, correcto. Sí, toda la razón. O sea, creo que es un tema muy complejo que tiene que verse, como dices, de muchísimas vertientes, ¿no? No es solamente algo, que todas tengamos el mismo salario, que no. Sí, porque justo, o sea, creo que un poco esta parte de... Cuando yo hablo de los derechos de las mujeres, normalmente lo divido en dos grandes pilares, ¿no? El primero es igualdad y no discriminación. Tenemos todas las mujeres derecho a eso. Y el segundo es derecho a una vida libre de violencia. Okay. Entonces creo que normalmente muchas de las políticas para los derechos de las mujeres vienen en paridad, igualdad, y creo que eso se queda muy en la superficie. Que digo, también es importante porque justo, por ejemplo, en México vamos a alcanzar la paridad en empresas hasta el 2052. Sí, lo vi. Qué bueno que pasas ese tema, porque justo, pues ya centrándonos un poquito más aquí, este podcast para los oyentes internacionales, se graba en México, entonces pues vamos a hablar de caso mexicano, ¿no? Tenemos muchísimas legislación en pro de la paridad de género, ¿no? O sea, a nivel, no quiero decir legal, pero bueno, a nivel leyes, legislación, tenemos en teoría igualdad y equidad, todas, todos, todes, en teoría. En teoría. Pero luego más bien te topas con esta parte de que tenemos 11 feminicidios al día, ¿no? Que, pues, yo vi una estadística, no sé si está muy correcta, pero pues que se supone que en México el 93% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género en algún momento de su vida, ¿no? Y empiezan normalmente a los 11 años, o sea que me parece algo horrible, pero pues luego una lo piensa en sus vivencias y dice, tiene todo el sentido del mundo. Sí, es cierto. Es cierto, así como confirmo, ¿no? Sí. Pero justo, o sea, ¿cómo ves esto, no? O sea, tenemos muchísima legislación, muchísimas situaciones donde estamos protegidas. Y hice como comillas en mis manos porque no se ve esto. Y luego tenemos estos temas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está pasándonos? ¿Qué estamos haciendo mal? Es que creo que justo ahí hay que volver a lo que decíamos en un inicio y las diferencias entre equidad e igualdad, ¿no? Porque... Pues sí, en la ley, el artículo 4 constitucional dice que los hombres y las mujeres somos iguales, ¿no? Pero realmente queremos igualdad porque lo que se busca, justo como lo decía al principio, es el tema de la equidad, ¿no? Que la gente, que las instituciones, que nosotros nos pongamos los lentecitos para ver nuestras diferencias y a partir de ahí tomar decisiones, política pública, legislaciones, etcétera. Uh-huh. Pero creo que esta diferencia, esto que comentas más bien, es parte de la igualdad formal, ¿no? En el papelito se ve muy bien, pero pasar a la realidad, que también le llamamos igualdad sustantiva, ahí creo que nos caemos, ¿no? Y creo que, totalmente, como lo decíamos ya, tiene que ver mucho también con la educación. O sea, no estamos convencidos como sociedad de que queremos equidad y que estamos trabajando en ella, ¿no? El papelito dice que somos iguales ante la ley, pero la realidad es que, por ejemplo, las mujeres dedican 30 horas de trabajo de cuidado, mientras que los hombres dedican 12 horas a la semana, tenemos 11 feminicidios, las mujeres no tienen acceso a la salud con perspectiva de género, hay muchísima violencia obstétrica y demás. Sí, totalmente. Y justo apenas yo estaba conversando con una persona de este tema y me decía, bueno, pero tenemos una presidenta. Lo lograron, chicas. Pero justo, o sea, en realidad aquí tenemos un dato, 45% de las candidatas mexicanas reportan violencia electoral contra 12% los hombres, ¿no? Y ahí tú dices, sí, tenemos mujer presidenta. Que sí es un logro y que nadie se lo... No, nadie se lo quita. O sea, primera mujer presidenta. Porque... No, claro. O sea, digo, habrá cosas que nos gusten o no nos gusten,
pero que es la primera mujer presidenta en México, pues sí, claro, se la aplaudo, ¿no? Y se lo reconozco. Y no lo reconozco, honestamente. Pero pues justo es esta parte, mujer presidenta, pero Seguimos. tenemos 45% de nuestras candidatas han sufrido algún tipo de violencia electoral, ¿no? Y la mayoría son de género, o sea, Sí. digo, tuvieron que hacer una ley justo, no me acuerdo el nombre de la ley esta electoral para combatir la violencia de género, pero, a ver, hay un problema totalmente. Y creo que es esta parte, no solo lo que mencionas de la educación, pero también de nuestras instituciones, que no tenemos esta sensibilidad ni esta parte de políticas públicas para que se vuelva una realidad, ¿no? ¿Cómo tú lo ves tú? Creo que hay un aspecto cultural muy importante que justo genera muchísima violencia institucional. En México, uno de los porcentajes más altos de violencia en contra de las mujeres viene de las instituciones y que viene desde un acercarse a tu hospital, al hospital de tu colonia y que te nieguen un servicio obstétrico o ginecológico, hasta intentar denunciar un feminicidio, un abuso sexual, lo que sea. Siempre hay una cuestión ahí cultural y actitudinal de las autoridades que se ve reforzada además por impunidad, ¿no? Sí. Mientras tú digas, oye, es que ese juez o esa fiscal o lo que sea me violentó porque no me creyó en mi denuncia, tampoco pasa mucho. Sí, totalmente. O sea, creo que... Y a ver, ni siquiera es esta situación únicamente de que te violenten en el proceso, sino que hay una situación donde puede, no quiero decirlo de esta manera, lo voy a decir, pero puede que haya una situación donde hay, decir, pues estoy atado de manos, ¿no? O sea, no puedo hacer nada como autoridad, ¿no? Y no sé si has visto esta película de Ruido, es una... Sí. Justo creo que retrata muy bien esta parte, ¿no? En un contexto mexicano, ¿no? O sea, para los escuchas que no hayan visto la película, véanla, está en Netflix. Pero es básicamente trata de una madre que pues está buscando a su hija desaparecida, ¿no? Y cómo se enfrenta a todo esto y cómo cierra el círculo de la violencia, porque pues les voy a spoilear, ¿no? Pero termina, desaparece la hija y termina pues desapareciendo la mamá, bueno, muriendo la mamá en su búsqueda de su hija. Y creo que esto retrata completamente la situación, ¿no? Sí, y que justo también ahí, por ejemplo, ahora que traes esa película a colación, también hay que voltear a ver el papel de cuidadoras, el papel de que las madres han tomado en la búsqueda de personas desaparecidas, sí. ¿No? Que creo que desde ahí justo, bueno, no solo desaparecen a la chava, que ahí ya hay... pues obviamente su violencia de género, claro. Pero también como las mamás y las mujeres en México son quienes asumen ese rol de buscar a las personas desaparecidas. Sí, sí, totalmente. Bueno, y bueno, es justo este tema que hablabas, ¿no? De que son, las mujeres normalmente son cuidadoras, ¿no? Y no tengo el dato en específico, pero incluso en temas de prisión, o sea, afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres porque en realidad pues las que terminan como siendo las cuidadoras y proveedoras de las personas recluidas son las mamás, esposas, hermanas. Sí, 100%. Sí. Y es esta carga, como dices, cultural de, pues es tu chamba, ¿no? Como mujer, o sea, te toca. Sí, te casaste. Y cuando una se casa, tiene que, o está obligada a... O maternaste. O sea, digo, aquí hay para todo, sí, ¿no? Sí. O te tocó ser la hermana, ¿no? Y pues tienes que apechugar, ¿no? O sea, sí, siempre, digo, a ver, aquí razones para hacerte responsable como mujer siempre hay. Sí. Esas no faltan, sí, pero totalmente, creo que tiene que ver con este tema cultural que bien mencionas. Y cómo nos hemos reflejado como las cuidadoras, ¿no? O sea, en una situación pues muy específica en México, ¿no? La verdad desconozco un poco esta situación en otros países, supongo que debe ser bastante similar, o sea, sí debe de ir cambiando, pero pues en un contexto mexicano sí es muy notorio, muy notorio. Sí, y que creo que justo
lo cultural también viene asociado con lo religioso, ¿no? Que somos en nuestro país. Y creo que un ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con esta parte de las cuidadoras. Pues está desde la maternidad de la Virgen guadalupana. Entonces creo que todos estos estereotipos de género, roles de género, también se refuerzan por una religión, porque somos un país católico y es difícil, ¿no? Salirse de ahí. Digo, el aborto también es una lucha de las mujeres y de los feminismos, pero, y aunque se ha avanzado en los últimos años aquí en México, pues las resistencias más fuertes siempre vienen de la religión, ¿no? Sí, completamente. Y creo que justo viene desde esta parte, pues es pecado, ¿no? Y bueno, o sea, es debatible. Yo soy católica, para los escuchas que no lo sepan. Yo soy católica, pero soy a favor del aborto, obviamente, o sea, Dios. pero justo es este tema, ¿no? O sea, que es muy debatible. O sea, realmente yo siempre lo digo así, la iglesia es un concepto creado por hombres. O sea, Dios, sí. Diosita, lo que tú creas, pues no tiene género, o sea, es un ente. Sí. Que creo que justo ahí cabe mencionar el tema de las libertades, ¿no? O sea, al final nadie está obligando a nadie, por ejemplo, a abortar, ¿no? Pero creo que hay que respetar que cada quien se mueva donde se tiene que mover, ¿no? Y entiendo que justo hay mucha resistencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica para esto, pero pues ahora sí que cada quien donde le toca, ¿no? Sí, correcto. O sea, creo que tenemos que reconocer que hay distintas realidades, distintas formas de pensar. Y bueno, pues ¿quién somos para juzgar, no? O sea, aquí... Dios. No, Dios, ¿acaso? ¿Diosita? No es cierto. Pero justo ese tema, creo que bien mencionas, ¿no? Es un tema, pues, cultural, religioso, en el contexto mexicano que vivimos, machista, donde, pues abriste las piernas, ¿no? Uh-huh. Y hazte responsable, o sea, por vivir tu sexualidad, pero como hombre, puedes tú ir preñando mujeres y no va a pasar nada, ¿no? Va desobligado, nada más. Sí. Bueno, ya los ponen en el... ¿Cómo se llama? En el registro, de deudores, sí, ¿no? El registro de deudores. Sí. Tampoco estoy muy segura de que eso funcione, pero eso es para otro episodio. Eso es para otro episodio. Y bueno, ya pasando al siguiente tema, un poquito, Nat, sobre... ¿qué nos depara el futuro, no? O sea, ya estamos ahorita... tenemos derechos conquistados, ¿no? Tenemos situaciones reconocidas. Y estamos pasando a un punto donde estamos viendo retrocesos a nivel global. Creo que en México todavía no nos toca nada de eso, espero que no nos toque. Pero a nivel global estamos viendo una tendencia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que no nos toque? O no siga tocando. Bueno, yo lo dividí en cuatro herramientas que les voy a compartir. Ok, cuéntanos. La primera herramienta es perspectiva de género. Okay. Que creo que es más allá de hablar de los feminismos, más allá de hablar de los derechos de las mujeres o no. Creo que hablar de perspectiva de género es esta metodología que nos permite ver las diferencias que tenemos todas y todos, ¿no? Y eso viene en la escuela, en el trabajo, en cómo accedes a vacantes, cómo alcanzas la paridad de género, viene en la salud, por ejemplo, en las investigaciones que se hacen de los medicamentos para las mujeres. No sé si te acuerdas, pero justo en la pandemia había mucho debate sobre la carencia de investigación de las vacunas en las mujeres. Sí. Porque muchas mujeres tuvimos efectos en nuestro periodo, muchas lo dejaron de tener, a muchas se les perdió, etcétera. Y creo que ahí es una falta de investigación sobre la salud de las mujeres. Sí, totalmente. Digo, en ese tema que a mí me parece muy interesante, debo decir, o sea... pero es muy notorio como en temas médicos el punto central es los hombres y las mujeres están de lado, ¿no? Incluso apenas estaba viendo, ¿no? En temas de
¿cómo se...? TDA, enfermedades de... Bueno, trastornos mentales, no son enfermedades, trastornos mentales. Son distintos cómo se manifiestan en hombres y en mujeres. Y es algo que realmente el estudio empezó apenas a principios de este siglo. Y cuando pues los trastornos mentales llevan años, ¿no? O sea, años. Y apenas se dieron cuenta, fíjate que a las mujeres del TDA se les manifiesta distinto. De otra forma. Es lo mismo con el infarto al corazón. También dicen que esta parte de que te duele el brazo que no izquierdo pasa con las mujeres. No pasa en las mujeres, sí, justo. Sí. Es exclusivo de hombres, pero justo no se hacen las investigaciones, no se ponen esos lentecitos de perspectiva de género que te dicen qué investigar, dónde investigar, cómo consultar a las mujeres, generar participación con niñas, adolescentes y mujeres. Sí, y mujeres y aquí de todo tipo, ¿no? Mujeres racializadas, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres trans, etcétera. Mi segunda herramienta es justo la interseccionalidad, que es de lo que he venido como hablando yo creo que en todo el podcast, porque quiero como que dejarlo eso se lo claro. lleven. Que aprendamos algo hoy. Sí, y la interseccionalidad es el concepto para nombrar lo que hemos venido diciendo sobre que las mujeres muchas veces no son discriminadas solo por ser mujeres, sino por otros factores de identidad que se van cruzando. Este concepto nace de una feminista negra en Estados Unidos, que justo lo que decía no es lo mismo tu vivencia como mujer blanca gringa que mi vivencia como mujer negra en el apartheid, ¿no? Entonces creo que es muy importante que voltemos a ver las disidencias y todos los tipos de mujeres que hay en la ciudad, en el país y en el mundo. Distintas realidades. Sí. Mi tercer herramienta es sobre las masculinidades. Okay. Que aquí era un poco lo que yo contaba al principio, que en un inicio, cuando yo me adentré en este mundo del feminismo, de los feminismos, yo era muy de la idea de pues, que los hombres se eduquen solos, ¿no? Yo no les voy a decir Tienen internet. Exacto. Tienen internet, que lo hagan solitos. Pero creo que es muy importante que sí avancemos como en comunidad, ¿no? Creo que es importante justo y lo que veníamos hablando de ante el crecimiento de las derechas, que hagamos comunidad, que trabajemos en colectivo, que reforcemos ideas desde la educación, desde el ámbito laboral también, a través de pláticas, talleres, etcétera, que nos permitan transitar de una masculinidad hegemónica, como se dice, que es este hombre fuerte, grandote, proveedor, a unas nuevas masculinidades, ¿no? Y también se habla en plural porque no es que tenga que haber una en específico que nos vaya a ayudar a resolver todos los problemas, sino justo esta reflexión y análisis que los hombres también tienen que hacer y están invitados a hacer todos los que nos escuchan. Totalmente. Háganlo. Sí. Búsquenos y los ayudamos. Sí, para transitar y que creo que ahí también es nosotras como mujeres podemos ayudar como con materiales, con información, a difundir conocimientos a través de productos como un podcast o otras pláticas, ¿no? Entre amigos y amigas. Sí, totalmente. Creo que esta parte, y yo también digo mucho eso, ¿no? Pues que se eduquen solos, ¿no? Pero creo que no es educar. O sea, creo que es más bien un tema de mantener un diálogo. O sea, simplemente es eso, ¿no? 100%. O sea, yo no voy a ir a decirle a Eduardo Verástegui, no le voy a ir a educar, pero está bienvenido a tener un diálogo abierto conmigo, con cualquier persona, ¿no? Que esté interesada y en crecer juntos, ¿no? Igual y algo puedo aprender. Pero bueno, pero creo que justo es eso, o sea, no cerrarnos esas situaciones, ¿no? No creo que tengamos como mujeres la responsabilidad, sino que creo que como comunidad 100%. tenemos esa situación de tenemos que hablarnos, o sea, porque bien lo que decías, o sea, tu perspectiva no es la misma que la mía y si yo no te conozco y te escucho desde tu perspectiva, no voy a poder resolver el problema en conjunto contigo. Entonces sí creo que es más que una situación educacional como solamente de esa forma, creo que podríamos verlo muchísimo como comunidad, ¿no? O sea, hacer eso, comunidad, ponernos a dialogar. Sí, creo que lo dices muy bien y creo que sí es una herramienta necesaria y que hace falta.
y que esos huecos que estamos creando como sociedad son los que aprovechan estos discursos antiderechos para reforzar su posición, para pues seguir violando los derechos humanos de todas las personas. Sí, ¿no? sí, totalmente. Y mi cuarta herramienta es justo hablar sobre los feminismos en plural, porque ya es algo que comenté como a la mitad del podcast, pero que creo que es muy importante que entre nosotras establezcamos como nuestro fin común, ¿no? Que es terminar con el patriarcado, alcanzar la equidad de género y no estarnos debatiendo sobre si las mujeres, por ejemplo, las mujeres trans... Somos mujeres. Son mujeres, no, si podrían caber en la lucha feminista, si no caben, porque creo que ahí perdemos el objetivo, perdemos el espacio que tenemos para seguir en la lucha y también le damos oportunidad a los discursos antiderechos de justo lo que decíamos, ¿no? De no te juntes con mujeres. La peor enemiga de una mujer es otra mujer. Entonces, creo que hay que terminar como con eso y darle pie a que pues todas estamos buscando una equidad de género, ¿no? Sí. Género que nos afecta, como ya lo dije, a todas las personas porque son estos estereotipos que se nos otorgan. Sí, totalmente. Yo algo que creo que puede ayudar mucho en estas situaciones de encontrar un fin común es, pues todos queremos ser felices, ¿no? O sea, literal nadie está peleado con la felicidad, ¿no? Creo que justo buscar, pues ¿para qué me voy a pelear contigo si a ti te hace feliz algo y a mí no me afecta? O sea, creo que es esta parte de, pues, ¿por qué nos compramos peleas que ni al caso, ¿no? O sea... Y que ya hay un derecho a la felicidad, ¿eh? ¡Eso no sabía! Ya se ha estado desarrollando un derecho a la felicidad. No sabía. ¡Wow! Hoy aprendí algo mucho. Sí, que justo es como alcanzar este estadio máximo de bienestar, de salud, de todo tipo. Integral. Sí. Sí, yo sé. A ver, aquí en pro de la salud integral, educación integral, aquí todo integral. Todo completo. Oye, y volviendo un poquito a este tema de cómo vamos a combatir esta situación que se está creando, ¿no? De retrocesos en derechos, que pues hay más discursos pues discriminatorios y ya hablamos un poquito del tema, pero para que quede muy claro, ¿cuál ves que sea el papel de los hombres en esto? O sea, un hombre heterosexual, blanco. Yo creo que tienen un papel muy relevante, ¿no? Y me pareció muy lindo cómo lo fraseaste tú, que creo que más allá de mandarlos a educarse, creo que tiene que ver con un tema de justo compartir, abrir el diálogo y que creo que ellos tienen que estar pues muy abiertos a la escucha, a que les digamos, oye, esto que dijiste no está padre, no me gusta, estás haciendo esto, porque creo que a partir del diálogo y de un diálogo amplio, abierto, plural, se pueden alcanzar esos cambios y creo que sí tienen un papel relevante, ¿no? Digo, tampoco tomando el protagonismo, porque creo que también sí es muy importante respetar el espacios. Protagonismo, exacto, el protagonismo que han buscado las mujeres, que hemos buscado, respetar los espacios de las marchas, por ejemplo, que normalmente piden que no vayan hombres. O que se pongan en el bloque correspondiente, exacto. ¿no? Al final, a ver, creo que hay mecanismos, ¿no? Y formas. Sí. Por alguna razón se está pidiendo, en este caso, ¿no? De las marchas, pues está pidiendo que no sean exclusivamente de mujeres. Hay una razón, o sea, hay un trasfondo. Sí. No es por haters. Sí, no es porque se les ocurrió. Sí. Entonces, y yo entiendo que puede ser difícil, ¿no? O sea, como hombre decir, ay, pues, ¿por qué? Si yo también soy feminista y aliado. Y que creo que justo ahí el espacio es, si tú ya te consideras como hombre una persona aliada, pues háblalo con tus compas, ¿no? Platícaselo a tus amigos, platícaselo a tu papá, a tu abuelo, que normalmente también son las generaciones más resistentes, aunque también creo que vale la pena decir que hay un estudio que
dice que los hombres jóvenes cada vez son más de derecha y las mujeres jóvenes cada vez son más de izquierda. Y entonces eso está haciendo también que sea difícil entre las generaciones más jóvenes, o sea, no nosotras, ya las más chiquitas. Yo soy joven, ¿eh? Que encuentren pareja. Sí, o sea, yo justo vi eso y se supone que para el 2035 la mayoría de las mujeres van a estar solteras y sin hijos. Y adivina, pues, ¿a quién afecta? Sí. O sea, porque hay una situación de decisión. O sea, que antes, pues sí, nuestras generaciones anteriores no lo tenían como tal. Y ahorita, pues, ya hay una decisión de, pues, ¿me quedo en una mala relación o mejor solita? No, pues, solita. Sí, además estas diferencias ideológicas creo que sí hacen casi imposible que las personas jóvenes puedan encontrarse en pareja, ¿no? Y pues creo que ahí también viene un espacio de lo que nos toca hacer con los niños, niñas, ¿no? Y las juventudes. Sí, totalmente. Y bueno, en conclusiones, hacia una sociedad más equitativa. El primero es que si quieren encontrar pareja, pues se eduquen, participen en los diálogos. Aquí los invitamos a que escuchen nuestro podcast. Y en una de esas, pues se encuentran pareja porque se volvieron más woke. O sea, más humanos. Más humanos, sí. Igual, igual y eso ayuda a que encuentres el amor de tu vida. A lo mejor el amor de tu vida es feminista y por eso no la encuentras. Pero bueno, justo, y aquí me hace una anotación a producción sobre este tema. Que bien dices, ¿no? Nuestras infancias y nuestras juventudes tienen que ser un tema que pongamos en discusión, ¿no? Aquí en Anda nosotros buscamos, básicamente lo que nosotros queremos es empoderar a todas las personas, ¿no? Que todas las personas pues tengamos una situación de equidad, de que tengamos acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Y sin importar si eres pues persona hetero o no. Si eres hombre, mujer, niño, niña, o sea, persona no binaria. Y creo que es muy importante que resaltar que nosotros nos enfocamos muchísimo en nuestras infancias, ¿no? O sea, como yo te he platicado, ¿no? Que damos las clases de jornadas los días sábados y pues buscamos que sea un espacio donde nuestras infancias pues se sientan apapachadas, tengan un lugar para estar, expresarse de la manera que ellos quieran. Y creo que es necesario que tengamos más lugares de este tipo donde hablemos de temas de esta índole por un tema meramente no educacional, sino más bien de compartir, ¿no? Y creo que esa sería mi primera conclusión. ¿Cuál sería la tuya? Mi conclusión creo que sería que justo en este compartir tenemos que afianzarnos y crear más espacios de comunidad entre las mismas mujeres, entre los mismos feminismos, también entre los feminismos y las masculinidades, con toda esta intersección de niños, de mujeres con discapacidad, de mujeres trans, etcétera, porque creo que eso es lo que va a generar que podamos darle revés a todos estos discursos de derecha y a todos estos espacios en los que viene creciendo ese movimiento antiderechos humanos, porque creo que solo como a través de esas alianzas podemos pues trascender y podemos alcanzar nuestros objetivos que son pues la equidad de género, terminar con el patriarcado que nos afecta a todas, todos, todes y que es un asunto en el que todos nos tenemos que meter e involucrar. Sí, totalmente. Y para un poquito para más centrado en el tema de la agenda de género aquí en México, pues tú, ¿cuál verías que serían las acciones a tomar en colectividad para que logremos pues estar más cerca? Pues yo creo que tiene que ver con exigir más bien a las autoridades terminar como con esta cultura de violencia institucional. Creo que esa es una acción que nos surge. Uh-huh. La segunda es
dejar, como ya lo he dicho, dejar de pelearnos, ¿no? Entre nosotras y como de ver cuál es el feminismo de la verdad, porque ninguno es. Y pues seguir compartiendo con todos nuestros compañeros hombres y con nuestras infancias sobre todo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Creo que es muy importante lo que dices de la parte institucional. La verdad es que yo no lo había pensado hasta este podcast en específico. Y dije, wow, sí, sí es un tema. Pero bueno, pues con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Nat, por acompañarme. No, gracias a ti. Me la pasé muy bien. Yo también me la pasé ojalá muy te bien. la hayas pasado muy bien y ojalá nuestros escuchas pues sí tengan ganas de conocer un poquito más de nosotros, de ti. No sé si quieras compartir tus redes sociales o... No. ¿No? Correo, algo. No, así estoy bien. Sí, así estoy bien. Bueno, pero siempre pueden buscarnos a nosotros en nuestras redes sociales o en nuestra página web. Pueden visitarnos en andamx.org o escribirnos a hola@andamx.org. Y nuestras redes nos encuentran como AndaMX en Facebook y LinkedIn o como anda_mx en Instagram y TikTok. Y pues bueno, Andamos Dialogando es una producción de Anda México, una asociación civil. Juntos trabajamos por una sociedad más inclusiva, justa y próspera, donde cada persona tenga oportunidades de desarrollo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.